¿Es correcto orar invocando la sangre de Cristo? ¿Qué tan bíblico es esto? Prestemos mucha atención a lo que dice este pastor. Mucha atención. Una llamada Cristina. Su pregunta es la siguiente. En las iglesias pentecostales se menciona mucho la sangre de Cristo, y yo a usted no le he escuchado mencionar la sangre de Cristo cuando ora. Me puse a meditar en esto y pensé que tengo mucha ignorancia al respecto. ¿Se puede aplicar la sangre de Cristo en las oraciones o términos como cúbreme con tu sangre o con una gotita de tu sangre sana mis heridas y expresiones como estas? ¿Cubrir las ventanas, las puertas con la sangre de Cristo es correcto? Jesucristo en su oración modelo nunca mencionó la sangre, aunque sí la menciona en el tema de la Santa Cena. ¿Me podría aclarar esta confusión que tengo, por favor? Bueno, yo creo que el Señor Jesucristo nos enseñó la forma correcta de orar. Y como bien dice usted, en ningún momento nos dice el Señor que tenemos que invocar su sangre, cubrirnos con su sangre. Yo no digo que sea una cosa mala, una cosa terrible, pero ya cuando usted me menciona eso de cubrir las ventanas, las puertas, etcétera, etcétera, con la sangre de Cristo, eso ya es totalmente fuera de lugar. La sangre de Cristo tiene una función tremendamente importante y no es precisamente la de invocar la sangre de Cristo para protección de ventanas, de coches, de personas, porque eso casi suena un poquito como a brujería, ¿no? Un poquito a hechicería, y nosotros queremos huir de todo esto porque, dicho sea de paso, todo eso queda totalmente prohibido en la palabra de Dios. Aunque suenen a términos muy espirituales y muy cristianos, hay formas de orar correctamente y formas de orar incorrectamente. Y yo no creo que se tenga que estar invocando la sangre de Cristo para todo. Cuando entendamos o cuando entiendan muchos cristianos la seguridad, la posición que tienen en Cristo, no van a tenerle miedo a nada ni a nadie. Muchas veces las personas invocan a la sangre de Cristo porque parece como que no es suficiente estar escondidos con Cristo y Cristo en Dios. Parece como que no es suficiente lo que la Biblia declara y confiesa acerca de nuestra posición en el Señor, que somos más que vencedores y que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Leyendo los salmos uno puede aprender a orar muy bien, y es lo que yo les recomiendo a todos los hermanos. Si ustedes quieren ampliar su lenguaje a la hora de orar, pues no solamente vemos al Señor Jesucristo orando en el Nuevo Testamento, sino también hay oraciones preciosas en el libro de los Salmos. Entonces vamos a orar cada vez más bíblicamente. Vamos a orar utilizando términos bíblicos y no inventarnos una jerga, que no sé si se han dado cuenta, pero en los últimos años han entrado unos vocabularios, unas expresiones, unos términos que aparentemente parecen muy sofisticados, muy profundos, ¿verdad? Pero que no tienen nada que ver con el lenguaje bíblico. Por lo tanto, la sangre de Cristo se aplica para el perdón de los pecados del ser humano, del cristiano, del Hijo de Dios. Pero no es una cosa que tenemos que invocar constante y permanentemente. Eso no tiene un fundamento bíblico. Yo sé que hay muchos cristianos que cuando tienen un temor o se presenta una circunstancia X, ¿verdad?, pues automáticamente invoco a la sangre de Cristo. Pero usted no va a ver ningún ejemplo en el Nuevo Testamento de apóstoles, de la iglesia primitiva u otras, invocando constante, permanentemente a la sangre de Cristo. Yo creo que hay una forma correcta de orar, bien centrada en Cristo, bíblica, ¿verdad? Y hay unas formas de orar que no son del todo correctas. Si queremos aprender a orar, y es importante que le pidamos al Señor, Señor, enséñanos a orar. Los discípulos le dijeron al Maestro, al Señor, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Una cosa es pedir, una cosa es utilizar este tipo de expresiones, y otra cosa muy diferente es saber orar. Y repito, la oración eficaz del justo es la que puede mucho, y la que Dios contesta, y en la que Dios opera y manifiesta su gloria. Amén, así es. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tendemos a usar frases que escuchamos por ahí, o palabras, o bueno, muchas cosas, y a lo último la volvemos doctrina, por decirlo así, o creemos que es bíblico cuando no lo es así. Hay muchas cosas que dentro del pueblo de Dios se han visto de esta manera, pero es a raíz también del desconocimiento de la palabra, porque creemos que todo lo que hable de Dios es bíblico, y es así cuando puede ser un concepto de alguien que lo dijo. Por eso que la Biblia nos enseña de que debemos escudriñar las Escrituras, porque a ellos parece encontraremos la vida eterna. Y cuando escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que la palabra nos enseña de que el evangelio no es religión, ni es un ritual, ni es algo más que existe por ahí, no. La Biblia es muy clara en decir que el evangelio es poder de Dios para salvación, y en las palabras encontraremos la verdad, no en los que nos dicen por ahí. En la palabra hay que estudiarla, hay que escudriñarla para poder
tener claridad en muchas cosas. Por eso es importante obedecer lo que dice la palabra, escudriñarla. La paz de Cristo, mis hermanos, sea con cada uno de ustedes y que el Señor Jesucristo les bendiga.